once in a lullaby. Ooh, somewhere over the rainbow, skies are blue. Hoy vamos a cruzar un nuevo Desde el Puente, un programa que busca en buena medida dar a conocer, recrear, revivir parte de la historia de nuestros personajes, de nuestras instituciones, de nuestros pueblos. En este caso vamos a unir el pasado con el presente a partir de una noticia difundida este viernes 24 de febrero en todos los medios nacionales, como fue la información que indica que se anuló el fallo que consideraba accidental la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León. A partir de esta noticia, no solamente vamos a conocer la obra del creador de La Tregua, que pasó numerosos veranos acampando en Marisol, sino que también vamos a conocer su forma de ser, sus luchas y por qué, en general, entre sus conocidos, entre los periodistas que investigaron, el fiscal y otros testigos, se considera que en realidad no fue un accidente casual, sino que lo asesinaron por sus ideas y por sus luchas. Auspicia este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. Información del Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego, Ordenanza 4184/21. Se establece el presente marco regulatorio para el ordenamiento de residuos voluminosos en el balneario Marisol. Artículo 2. Considérase la siguiente acepción para la interpretación de la presente norma. Residuos voluminosos y o especiales son los residuos urbanos que, debido a su composición, cantidad o volumen, características o naturaleza, dificultan o imposibilitan su manejo o recolecciones convencionales, independientemente de cuál sea el lugar en que se originen. Se encuentran en esta categoría residuos tales como residuos de obras menores de construcción y reparación domiciliaria, muebles y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, vehículos abandonados, neumáticos, chatarras, residuos de jardinería y o poda. La enumeración realizada es ejemplificativa y podrá ser ampliada justificadamente por el municipio a otros residuos cuya gestión sea de competencia municipal y se clasifiquen como mayores y o especiales en atención a su necesaria separación para su posterior tratamiento. Muchas personas que pasaron por el camino sinuoso en el ingreso a Marisol, al ver el cartel de La Tregua, desconocen la belleza que esconde este complejo que está junto al río Quequén Salado, un complejo que ya es parte de la historia del balneario, pero sobre todo no conocen la biografía, la esencia, la lucha de la persona que inició todo allí, quien fuera obispo de Salta y de San Nicolás, que pensó el lugar para brindar un espacio a chicos y chicas humildes de Buenos Aires, que no conocían el mar, pero también para reflexionar con otros miembros de la iglesia sobre su obra. Una obra sacerdotal muy productiva que estuvo del lado de los humildes y que a partir de la transformación que vivió la iglesia y él mismo, al poder mirar con otros ojos a la gente, a las luchas sociales y políticas, lo llevó a ser catalogado por quienes lo conocían como un buen pastor, pero también para algunos sectores como un peligro, que en una época loca de nuestra historia persiguieron y mataron a cientos, a miles de personas por su manera de pensar. En este cruce imaginario que une el presente con el pasado, hoy vamos a conocer más sobre la vida de Carlos Horacio Ponce de León, a través de distintos testimonios, especialmente a partir de un extracto de un documental audiovisual, pero también a partir de la información que brinda la misma página web de La Tregua, un complejo administrado por la Fundación Argentina para el Intercambio Cultural y Educacional, FAPICE, una fundación creada por el mismo obispo que fundó La Tregua
y que días pasados fue noticia nuevamente a nivel nacional. Primero vamos a comenzar a ver este documental que les mencioné, muy rico en testimonios de diversas personas que lo conocieron y que habla justamente de sus luchas como también de la tregua. El documental se llamó Ponce el Buen Pastor, fue emitido en el canal Encuentro y fue dirigido por Alejandro Arial Vélez. El gran pastor que tenía un corazón enorme y que nos veía como sus futuros curas, ¿no? Si se trataba de un perseguido, cualquiera fuera su signo político, Ponce estaba ahí, que lo que él estaba en su mano, él lo hacía. El hombre sin miedo, el hombre de acción, hace lo que hay que hacer en el momento en que hay que hacerlo. Decía las cosas, sentía que tenía que decir eso y lo decía. Y además actuaba también en consecuencia. Él tuvo como lema, no he venido a ser servido sino a servir. Y fue muy consecuente. Tras ver la presentación de este documental muy interesante sobre el obispo, que fue el creador de la tregua, ahora vamos a conocer algunos datos de su historia de una forma resumida a través de la información que brinda la misma página de la tregua, latregua.org.ar. Nació en Navarro, provincia de Buenos Aires, el 17 de marzo de 1914. Fue ordenado sacerdote el 17 de diciembre de 1938. El 15 de junio de 1962, el Papa Juan XXIII lo designó obispo auxiliar de Salta. Este, según la página de la tregua, es un momento culminante en su tarea pastoral que después se va a reflejar en su obra. Casi 4 años después, el 28 de abril de 1966, es nombrado obispo de la diócesis de San Nicolás de los Arroyos. Se propone llevar a cabo todas las orientaciones del Concilio Vaticano II. Respecto a la vida y obra de Carlos Horacio Ponce de León, la página de la tregua resalta su especial interés y preocupación por los seminaristas, por quienes hizo tanto sacrificio a fin de adquirir la casa de la calle Trelles con Victorio Nazaret y darles así facilidad y la posibilidad de crear una comunidad de oración y de formación. Por su impulso se crearon y funcionaron 13 institutos catequísticos. Además resalta que los jóvenes fueron objeto de su especial cuidado y procuró encargar a sacerdotes la organización de frecuentes encuentros y retiros espirituales, naciendo así el movimiento de juventud. Las obras de caridad fueron siempre su gran preocupación como servicio de la Iglesia a los más necesitados. Apenas llegó a la diócesis, fundó Cáritas Diocesana con sus departamentos de ayuda inmediata. El problema de la minoridad lo llevaba tan adentro que fundó los hogares de niños San Cayetano de Conesa, el Instituto San Luis Gonzaga de San Nicolás de los Arroyos, apoyando la fundación de otro en la ciudad de Recife. La Escuela Diocesana de Servicio Social fue obra suya. Respecto a la tregua, la página justamente de la tregua señala que así denominó a un espacio ubicado en la ciudad de Oriente para aquellas familias de trabajadores que no podían disfrutar del mar. La convirtió en un espacio de encuentro, de recreación con nosotros para reflexionar juntos la palabra de Dios, en búsqueda de respuestas y de compromisos de acción en concordancia al mandato evangélico. Su testimonio de vida fue coherente desde el sentir, pensar, hacer. Para ello creó su administración la Fundación Argentina para el Intercambio Cultural y Educacional, FAPICE. Favoreció la presencia de sacerdotes en las villas de emergencia, acompañados por religiosos y laicos, haciendo de su diócesis la iglesia misionera que llegaba a todos, particularmente a los más postergados. En este sentido, en los 11 años que rigió la diócesis de San Nicolás, realizó, alentó e impulsó toda obra de apostolado de acción social en cumplimiento de su lema que sintetiza toda su vida: no he venido a ser servido, sino a servir. También, según dice la página de la tregua, tuvo un importante rol episcopal durante el régimen dictatorial del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, siendo uno de los pocos miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica de Argentina en criticar sus abusos y crímenes sobre los derechos humanos. Siempre cercano al pueblo, caminó los barrios, las villas, su diócesis, y la gente lo apodó Ambulancia.
porque socorría a todo el mundo. Para cerrar, la página de La Tregua dice que Carlos Horacio Ponce de León murió el 11 de julio de 1977 en un accidente automovilístico que todavía investiga la justicia. Descubrir cómo murió Ponce de León está en manos de la justicia. Descubrir cómo vivió está en nuestras manos. Padre José Caramán. ¿Cómo será la cobertura de guardavidas en Marisol durante el mes de marzo? La municipalidad informó que a partir de este 1 de marzo, el horario de cobertura de los guardavidas en Marisol será de 10 a 19, mientras que el 15 de marzo el horario se reducirá de 10 a 12 y de 15 a 19. Por otra parte, el municipio destacó que, en caso de encontrar pingüinos en la costa, se recomienda no establecer ningún tipo de contacto debido a la posibilidad de que porten el virus de influenza aviar. Todo lo que necesita un buen pescador lo encuentra en Punto Pesca. Punto Pesca lo espera en Brasil y Tucumán, Marisol. Teléfono 02983 44 42 19. Domingo 19 de marzo, séptimo concurso de pesca a la variada del mar del Club El Quequén en el balneario Marisol. Más de 4,5 millones de pesos. El premio para el ganador, 1.500.000 pesos. Segundo premio, 800.000. Tercero, 500.000. Concurso paralelo de Corvina, primer premio, 200.000 pesos. Damas, 50.000. Cadetes, 50.000. Y 100.000 pesos para socios. Sorteo por inscripción anticipadas hasta el 13 de marzo, 400.000 pesos. Valor de la inscripción general, no socios, 9.500 pesos. Socios, damas y cadetes, 8.500. Seguimos conociendo un poco más de Carlos Horacio Ponce de León, el obispo creador de La Tregua, que falleció en un suspicaz accidente de tránsito cuando, como se dijo, estaba llevando información que había investigado él mismo sobre la muerte de otros religiosos, casi 15 meses después del último golpe militar. Recordemos que al poco tiempo de su muerte, la justicia determinó rápidamente que su fallecimiento había sido un accidente. Pero bueno, este último viernes 24 de febrero, hace solamente unos días, luego de 41 años, se anuló dicho fallo por numerosas inconsistencias y ahora se abrió la posibilidad de que se investiguen otras hipótesis, como la más firme, que tiene que ver con la existencia de un plan para asesinarlo. Pero bueno, ahora vamos a conocer o vamos a intentar develar por qué razones se cree que mataron al obispo, al buen pastor, como se mencionó en el documental del 2008 llamado justamente Ponce, el buen pastor. Instintivamente uno supo que, como había pasado con Angelelli, Monseñor Angelelli lo mataron, por más que se quiso tapar desde todos los ámbitos, eso, a él lo mataron. Y Ponce dijo, el próximo soy yo, después me toca a mí. Y bueno, sí, fue así. Quizá con un accidente un poquito mejor organizado, un poquito más prolijo, digamos. Pero con el tiempo y el estudio, la providencia de Dios también, y gente que ha salido por ahí a estudiar las cosas, hoy está abierta la querella y con un legajo impresionante, después de haberse perdido, porque curiosamente la causa se perdió. Hace 2 o 3 años se ha planteado judicialmente una investigación seria que está tratando de determinar las causales de lo que pasó. Ponce estaba marcado.
le soltaron la mano. Evidentemente, la cúpula de la iglesia, que iba a acompañar o que acompañaba a la dictadura militar, no tenía lugar gente o pastores como Ponce. Teniendo Ponce un compromiso conciliar muy fuerte, naturalmente la iglesia se convirtió en San Nicolás en un centro de irradiación cultural, político, espiritual durante esos años. Hay una nutrida documentación relacionada con los servicios de inteligencia de aquel entonces, con cartas firmadas por el propio teniente coronel que estaba a cargo en aquel tiempo, que era Saint-Amand, que marcan claramente la caracterización que hacían de Ponce de León, que lo trataban de obispo rojo y demás, es fehacientemente así, digamos, ¿no? Él participó del concilio cuando Juan XXIII dijo, ¿no? Abramos las ventanas, las puertas de la iglesia para que entre aire fresco. Yo creo que Monseñor lo vivió así, ¿no? El concilio significó un trastocamiento profundo de las cosas para la Iglesia Universal, pero mucho más acentuadamente para la Iglesia Argentina. Porque la Iglesia Universal había hecho, de todos modos, un proceso de ayornamiento previo al concilio. Cómo estar al servicio en ese tiempo postconciliar que nos pedía cambios y cambios en serio. Una iglesia no de vengan, sino de vayamos, una iglesia más cercana al pueblo, una iglesia que realmente diera respuesta al hombre de hoy, ¿no? Y es de los obispos que se pusieron al hombro esa transformación. Diría la minoría de los obispos asumieron esta actitud de renovar la iglesia. Se rodeó de un grupo de sacerdotes muy comprometidos con eso, imbuyó del proceso social y político y religioso de aquella época. E implicó, digamos, un cambio en la iglesia muy grande y un acercamiento a una problemática económico, social y una relación distinta con otros actores políticos e ideológicos a la que tradicionalmente había tenido la iglesia. Bueno, 2 obispos muertos, montones de curas muertos, montones de catequistas y de misioneros que nadie dice eso. Pues no fueron solo curas y obispos, ¿no? Fueron famosas las 2 religiosas francesas porque hubo quien se ocupó de ellas, el gobierno de la República Francesa. Pero había montones también, ¿no? De acá de las criollas, que quien abrió la boca. Ponce puso en práctica muchas de las decisiones del concilio y se vinculó con la realidad social de su diócesis, más allá de los límites de su obispado, por ejemplo en Villa Constitución. Cuando hubo una represión muy fuerte allí, cuando se trató de interceder por las personas detenidas en esa represión, el obispo Volati de Rosario no estaba dispuesto a hacerlo y Ponce tomó la responsabilidad de hacerlo y él personalmente viajó a Buenos Aires para entrevistarse con las autoridades políticas para pedir por los detenidos. Comenzó a molestar a nivel interno y externo. Cuando me refiero a lo interno es dentro de la iglesia. Porque la jerarquía eclesiástica en esa época, en su conjunto, no estuvo a la altura de las circunstancias. Ponce es el que ordena sacerdotes que no quieren ordenar en otras diócesis. Ponce es el que le da refugio y abrigo a los que no tienen en otros lugares. Cuando viene Laguna, después del asesinato de Ponce, cuando ve a los seminaristas que lloran, él le pone el apodo Las Viudas de Ponce. Y él se encarga de tirar abajo y diezmar toda la acción pastoral de Carlos Ponce de León. Yo puedo asegurar de que Monseñor Ponce de León no era un perejil. Era un hombre progresista, era una persona que estimaba conveniente el diálogo entre católicos y marxistas, pero que de marxista no tenía nada. No entraba jamás a la crítica, esa crítica a los marxistas o a los comunistas, ¿no es cierto? No, él tenía su posición tomada
Él estaba enrolado en lo que serían los sacerdotes del tercer mundo, él estaba con la encíclica. Él era uno de los hombres progresistas de la Iglesia. Él se preocupaba por la libertad de todos. Tras conocer parte de sus pensamientos, luego de la pausa vamos a escuchar qué dice este documental del 2008 llamado Ponce, el buen pastor, sobre la tregua y sobre Ponce de León. En este Desde el Puente, un programa que une historias, que une el pasado con el presente, continuamos conociendo más sobre Carlos Horacio Ponce de León, el obispo creador de la tregua, y lo continuamos haciendo a través de un documental que dio a luz en el año 2008, que se emitió, entre otros lugares, en el canal Encuentro y que hoy se puede rastrear por YouTube. Ahora es el momento de escuchar qué dice el documental, qué dicen las personas entrevistadas sobre la tregua y Ponce de León, pero también vamos a conocer un poco más sobre su carácter, su forma de ser, cómo vivía y qué hacía en la tregua. Este lugar tan hermoso que fue uno de los primeros lugares de alojamiento que tuvo nuestro balneario de Marisol, cuando Marisol era mucho más agreste de lo que es hoy. Donde más lo empecé a conocer era a través de una obra muy especial que él hizo que se llamaba La Tregua, un lugar de veraneo. Empezó chiquita, es un lugar que está, se llama Oriente. Fuimos en carpa las primeras veces, ¿no? Después se empezaron a construir una capilla, después un gran salón comedor, después pequeñas habitaciones. Para que pudiéramos ir a la playa en la mañana, él tenía un colectivo. Y el que manejaba el colectivo era él, que también iba, como todos los demás, con su traje de baño, su pantaloncito corto. Entonces a veces había más arena en el camino de la que tenía que haber. Entonces las gomas entraban en pantanar y ahí se bajaban los varones y entonces empujaban el colectivo. Se dedicaba a la cocina, le encantaba cocinar, ¿no? Pero mandaba todo, con sus ojitos tenía el contralor, ¿no? Esto de la tregua sucedió más o menos, calculo que entre el verano del 68 o verano del 69. El carácter de Ponce era
Era bueno, muy afable con todos, pero sabía mantener el control. De vez en cuando se enchinchaba como cualquiera, se enchinchaba con nosotros los curas. Cuando tenía razón trataba de persuadirte, y si se equivocaba te pedía perdón. Pero muy espiritual, muy piadoso y sobre todo práctico, así que lo podías ver en la alpargata todo el día, ¿no es cierto?, como por ahí con su delantal o lo que sea, ¿no? O si no, venía, che, confesame. Yo la primera vez que se me vino a confesar el obispo, que acá en este lugar donde estamos, se arrodilló para que le digo, monseñor, no déjese joder. Me mira y me dice, o me confesás o te excomulgo, es tu obligación. Alegre, chistoso, le encantaban las bromas, incluso, bueno, las bromas propias que se hacen en los campamentos, de esconderse cosas, de ponerte algo en la cama para que te asustaras, y bueno, todas esas cosas así formaban parte de esta vida campamentera. En la tregua se fueron reflexionando y pensando las grandes decisiones que se tomaron en la diócesis y bueno, que a él lo llevaron a un callejón sin salida. Pero era el hombre con capacidad de despertar lo mejor en el otro y brindarlo. El verdadero, diríamos, educere, ¿no? Sacar fuera. Yo creo que fue su gran cualidad, como que eran muchos los que se sentían amados y casi amados con predilección por él. Pero no era exclusividad, era que cada uno experimentaba, se sentía valorado y se sentía llamado a brindar lo mejor de sí. Nosotros cuando éramos muy pibes, nosotros somos de una generación de la década del 60, nosotros lo conocimos a Ponce como obispo de San Nicolás. Este obispo de San Nicolás que además apreciaba y quería mucho a los chicos y a veces interrumpíamos su siesta con los pelotazos, abría la ventana y nos miraba, le cortábamos la siesta a Ponce y él nunca jamás ni nos sacó la pelota y tampoco nos echó de la cancha. Pero sí tenía ese don del ser padre y sobre todo de un corazón muy dispuesto. No era un intelectual, actuaba de corazón. Era querido por muchos adolescentes que encontraron en la Iglesia Católica y en el obispado en particular un lugar de contención de aquellos años. Cuando lo conocí, realmente me di cuenta que no era el obispo de Anillo y cuando me lo presentaron se lo dije. Bueno, se sonrió. Porque uno venía con toda una formación y con la imagen del obispo solemne, que había que besarle el anillo, qué sé yo. Cuando nos vio, mi primera impresión fue, monseñor, inclinar la cabeza y besarle. Nos dio un abrazo y nos descolocó. Un hombre humano, cercano, uno lo sintió amigo. Yo era un curita de 26 años y él era ya un hombre de 50 y pico de años. Las homilías de Ponce tenían un alto contenido de compromiso de la Iglesia con la sociedad y en especial con la sociedad de los más pobres, de los más débiles, de los indefensos. Y siempre guardamos el recuerdo de un pastor que acompañó a las ovejas, pero las que iban más atrás, no las que iban más adelante. Él salía del escritorio, iba a verte al barrio, no te daba audiencia. Él se encargaba de ir a ver cómo vivías. Y eso obviamente lo llevó a ver en una ciudad industrializada, en una sociedad altamente conflictiva, que es una sociedad metalúrgica, las inequidades, las pobrezas, las miserias que había en San Nicolás, que no se ven en el casco urbano, en la sociedad conservadora, no se ve en los 4 bulevares. Él traía de Salta una camioneta enorme y muy, entre comillas, lujosa, ¿no? Se la criticábamos. Y él decía, bueno, esto me permite llegar a todas partes con muchas cosas para la gente que la necesita. Y era verdad, iba con la camioneta cargada de fideos o de ropa o de remedios o de lo que, según el lugar a donde iba, la cargaba, ¿no? Él dice, a mí me llaman ambulancia porque ando por el camino recogiendo heridos. Lo vio y se conmovió.
creo que en Ponce de León cuadraba bastante. Si después lo que hacía era acertado o le salía redondito o no, ya es otra cuestión. A veces los títulos no son demasiado orientadores de la acción, como por ejemplo los lemas que tienen los obispos en sus escudos. Pero me parece que no vine a ser servido, sino a servir. No temo equivocarme diciendo que fue vivido con intensidad ese lema. Tras estos testimonios muy interesantes, nos vamos a un breve corte y ya seguimos cruzando el puente con la historia del padre, del obispo, del buen pastor Carlos Horacio Ponce de León. En materiales para la construcción, la mejor opción es Corralón Temalú. Tenemos cal, arena, piedra, cemento, hierros, ladrillos, hidrófugos, pegamento para pisos y más. También podés hacer tu pedido de chapas, placas de Durlock y perfiles. Con entregas rápidas y seguras donde el cliente lo necesite. Corralón Temalú, Avellaneda 729, teléfonos 2983 40 49 49 y 2983 57 65 86. En este bloque vamos a continuar informándonos sobre lo que fueron los momentos más intensos, más difíciles, más duros de la vida del obispo Ponce de León, uno de los religiosos fallecidos durante la última dictadura militar, que como dijimos creó la tregua y que hace solamente unos días, este 24 de febrero, fue noticia ya que 41 años después de su muerte se volvió a rever que la misma no fue producto de un accidente, sino que habría habido un plan para asesinarlo. Pero bueno, vamos a recordar este documental del año 2008 que en cierta forma anticipaba todo esto que la justicia muy tardíamente está volviendo a investigar. En el episodio del copamiento de Villa Constitución por grupos policiales vinculados con la AAA, gente que venía de civil, con ametralladoras y todo lo demás, Ponce fue un sostén de los trabajadores que estaban siendo reprimidos. En la diócesis de San Nicolás hubo, apoyo económico, apoyo moral, escondites para gente que era perseguida, gestiones ante las autoridades nacionales para que los detenidos recuperaran la libertad. Todo eso fue una actitud de compromiso muy clara por parte del obispo. Es ahí donde ya empiezan las amenazas desde otros ángulos y de otros niveles que no eran simplemente matones que lo amenazaban, sino gente de otro peso, ¿no es cierto? Con un año de diferencia se produce el asesinato de los palotinos en la iglesia de San Patricio y el asesinato de Ponce de León en San Nicolás.
tenía una relación muy cercana con muchos de estos padres palutinos. El padre Alficheli, que había estado acá en nuestra diócesis, muy querido por todos nosotros. El padre Liden, un santo varón, con un hermano obispo, y sin embargo no se movió nada. Y Salvador Barbeito, que había sido compañero mío de seminario en Buenos Aires. Bueno, Carlitos Mujica, que fue de los primeros, ¿no? Carlitos Mujica fue en el 74. O sea, la cosa no tuvo un momentito de fulguración. Fue larga, constante, yo creo que exhaustiva, ¿no? De modo que cuando fue el episodio del asesinato de los palotinos, en San Nicolás ahí se prendieron todas las luces del alarma. E incluso algunos sacerdotes piensan que era a ellos a quienes estaban buscando en ese momento, algunos sacerdotes de San Nicolás. Y en ese momento Ponce de León a varios de los sacerdotes de su arquidiócesis les aconsejó que, digamos, desaparecieran de la superficie, de la circulación, porque temía por ellos. Ponce tenía conciencia de que él corría peligro, había sido muy amenazado. Aparte de la amenaza pública y frontal de Saint-Amand, él había recibido amenazas telefónicas, amenazas escritas, y sentía, digamos, que había un cerco que se estaba cerrando sobre él. La Iglesia, hoy más que nunca, está sacudida por terribles vientos, por terribles tempestades. Y los apóstoles tienen que estar luchando para hacer poner en práctica lo que quiere Dios de nosotros en estos momentos difíciles, en medio de la terrible borrasca. No hemos de temer. Hemos de estar siempre alertas, despiertos, confiando, trabajando, esperándonos para acrecentar el reino de Dios. Cuando él nos decía, me queda poco, digamos, era como una especie de intuición espiritual de que su decisión llegaba ya. Fue una víctima precisamente del haberse jugado por su gente, por su pueblo, en ese momento de haberse constituido una amenaza para el poder, ¿no? Pero él de eso fue consciente y creo que también fue consciente de que le estaba dando su vida. Tanto Angelelli como Ponce de León, en el momento de su último viaje, están llevando documentación con denuncias para la conferencia episcopal. Son demasiados los obispos de ese sector que han muerto en presuntos accidentes de ruta. Empezando por el obispo chileno Larraín, que también murió en un accidente de ruta, el caso de Angelelli, el caso de Ponce de León, el accidente en el cual no murió, pero quedó muy golpeado el arzobispo de Santa Fe, Saspe, y el choque en el cual murió muy poco después de terminada la dictadura, cuando todavía su influencia se hacía sentir en la Argentina, el obispo de Goya, Alberto Pascual de Voto. Siempre son obispos de la misma línea. Los accidentes carreteros no afectan a los obispos integristas, tradicionalistas o conservadores. Dudas profundísimas, amenazas de 5 a 6 por día, anteriores a ese día, y además muy pesadas. El velatorio no fue un velatorio. Yo nunca vi tantos milicos para cuidar un cadáver, ¿no? Una cosa espantosa, ¿no? Prácticamente la catedral estaba tomada. Había gente de seguridad vestida de civil, no vestida de civil, lo que sea, estaba tomada. Y además todo aquello que se movía por lo bajo. Modo que era un tipo que no murió en un accidente. Si no, no se tomarían tantas precauciones. Decidimos llevar el cajón durante todo el recorrido, 10, 12 cuadras, decidimos llevarlo a pie. Y lo que yo recuerdo es que esas manijas que hacen doler tanto, porque son de las cosas más incómodas que hay, no dolieron. Es decir, que había también una especie de energía interior de los que estábamos ahí.
Vamos cerrando el recuerdo de la historia del obispo creador de la tregua, de Carlos Horacio Ponce de León, ayudados en gran parte por este documental que se emitió en el año 2008, que ya mostraba algunos indicios de que la causa judicial por la muerte de Ponce de León, que se había cerrado muy rápidamente y que había determinado que había fallecido en un simple accidente de tránsito, generaba muchas, pero muchas dudas. Y finalmente, como mencionamos al comienzo del programa, este viernes 24 de febrero, a 41 años de la muerte del obispo, se anuló dicho fallo y ahora se va a trabajar en nuevas hipótesis. La más fuerte se vincula a un asesinato pergeñado por miembros del gobierno que manejó la vida de los argentinos entre 1976 y 1983. Ahora veamos qué dicen algunos de los medios nacionales sobre este cambio clave para que, aunque tarde, se pueda hacer justicia, se pueda construir memoria. El diario Página 12 tituló: anularon el fallo que consideró accidental la muerte del obispo Carlos Ponce de León. Se presume que el sacerdote fue asesinado por el terrorismo de Estado en 1977. La Cámara Federal de Rosario determinó la nulidad de la causa cerrada durante la dictadura por el fallecimiento del obispo de San Nicolás, acusado de tercermundista por los militares en razón de sus denuncias sobre los desaparecidos. Ahora se abre una nueva investigación sobre el presunto asesinato. El expediente señala que todos los antecedentes acumulados hacen sospechar que el deceso de Ponce de León pudo estar pergeñado por parte de las autoridades militares del área militar 132, al mando del coronel Manuel Saint-Amand. Lo dispuesto ahora, con la firma de los jueces Guillermo Toledo y Fernando Barbará, habilita la reapertura de las investigaciones sobre la base de la hipótesis del homicidio, y la justicia podrá disponer el llamado a indagatoria de los eventuales acusados. El obispo Ponce de León fue un firme crítico de la dictadura militar y en esa condición se enfrentó con las autoridades militares denunciando la detención y desaparición de personas. En virtud de ello, y según figura en el expediente judicial, recibió intimidaciones y reiteradas amenazas de muerte. Dentro de las pruebas documentales aportadas a la causa consta un documento acercado por la Comisión Provincial por la Memoria. Se trata de las agendas del obispo Victorio Bonamín, provicario general castrense y clérigo muy afín a la dictadura militar. Allí existe constancia de que los militares tenían a Ponce de León dentro de su radar de enemigos, indicándolo como un obispo peligroso, y que por ello se realizaban en la sede de inteligencia del área militar 132 reuniones entre civiles y militares para denunciar y conspirar contra el obispo de San Nicolás. De acuerdo con la documentación obtenida en la Dirección General de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y en el propio Ejército Argentino, los militares sabían que el obispo Ponce de León tenía su propia investigación sobre la masacre de 3 sacerdotes y 2 seminaristas palotinos, hecho ocurrido en Buenos Aires el 4 de julio de 1976, y además sobre el asesinato del obispo riojano Enrique Angelelli en 1976. Hermanos, les decía yo recién que era cruz y martirio. Cada día más somos servidores de los hombres, del que da su fe, de que da su vida por su fe, de que va alimentando con su fe, del que va a caer extenuado del camino por dar esa fe. En los últimos instantes tendrá que seguir pensando en que tiene que dar todavía más hasta sucumbir. Bueno, pastor, ya tu tiempo ha transcurrido. Has sabido llevar tu cruz y la has llevado con la alegría del discípulo de Cristo. Y entonces ahora entrad a gozar de la bienaventuranza. Pero ciertamente vamos caminando al reino de Dios definitivo. Ponce no está muerto, sigue estando vivo. Ponce también sigue viviendo en esto, el espíritu de Ponce sigue estando en esto y sigue estando en nuestra gente.
Un corazón sin fronteras se fue tejiendo en tu cuerpo. Estaba abierto a todos, pero a los pobres primero. Como cura o como obispo, la cruz se hilvanó en tu cuero, hasta verterse hecha sangre, como lo hizo el Maestro. Y como con él hubo muchos, a quienes ahogó el silencio, y te dejaron muy solo, sudando sangre en el huerto. Y así también como a él, la muerte pagó su precio. Y así como él sigue vivo, vos también, oh Ponce Viejo. Sabiendo que no hay una única verdad, que hay diversas interpretaciones de los hechos, aunque algunas por supuesto son más verosímiles que otras, de esta forma terminamos de cruzar el puente de hoy, conociendo más de la vida, la obra y también de la muerte de una persona que fue clave en la historia de Marisol, pero también que marcó parte de la historia de nuestro país, especialmente por su intensa obra pastoral, pero también por su compromiso social y político en uno de los peores momentos seguramente de la historia argentina. Auspició este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. Información del Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego. A través de la Ordenanza 4209/22 se crea el programa de becas deportivas amateur para jóvenes deportistas que se desempeñen en actividades individuales o grupales, residentes en el distrito, que tengan hasta 25 años y que acrediten su participación periódica en competencias y torneos. Pasa la vida junto a ti y a ti, a quien más quiero, amado amor, amor. Jugas porque es hermosa